Congresista Vázquez, muy buenas tardes o muy buenas noches en realidad. Buenas noches. Escuchándola uno interpreta que usted dice que es una irresponsabilidad cumplir lo que uno prometió en campaña, pero esa no es la idea de un parlamentario que cumpla sus promesas de campaña y las lleve y las transforme en proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía. Sí, muy buenas noches, Omar, muy buenas noches, Renato. Yo agradezco mucho el espacio porque creo que me permite explicar justamente esta frase que, vista de manera aislada, por supuesto, puede sonar una frase desafortunada y que está llamando justamente al incumplimiento de los compromisos electorales, y no es así. Yo lamento realmente no haber podido explicar de manera correcta cuál es la postura que yo quería transmitir y que, bueno, ha generado entendibles suspicacias. Miren, yo lo que creo es que en campaña no debe mentirse a la población, y el Frente Amplio como grupo y yo como persona no lo hemos hecho nunca. Hemos intentado siempre cumplir con nuestras promesas, pero lamentablemente no es una práctica regular eso, ¿no? Hay mucha gente, y en eso ustedes estarán de acuerdo conmigo, que durante en campañas lo que hace es prometer muchas cosas que son vistas como populares, pero que no analiza justamente qué consecuencias traerían. Entonces, cuando yo digo esa frase, y ustedes han visto justamente mi exposición anterior, lo que estaba tratando de hacer es reaccionar frente a varios congresistas que no estaban analizando bajo argumentos programáticos la eliminación de una cosa tan importante desde nuestro punto de vista como la institución de la inmunidad parlamentaria, y solamente tenían como fundamento lo ofrecimos en campaña. Entonces, yo básicamente trataba de llamar la atención en que uno debe efectivamente prometer y cumplir, pero además de prometer y cumplir, ese no tiene que ser el único fundamento. Habría que analizar todas las promesas de campaña que uno hace, tiene pues que pasarla por el tamiz de si es posible, si es lo correcto, si es lo adecuado o pertinente. Entonces, esa fue mi reacción. Yo creo que los parlamentarios tenemos una responsabilidad muy grande. Vamos a legislar, y hay que legislar no solamente con argumentos de esa naturaleza, lo prometí, sino bajo y a la luz del derecho, de lo que es política y además técnicamente posible, ¿no? Bueno, hecha la aclaración, ¿no? Se entiende el sentido de su opinión, congresista, pero también usted comprenderá que efectivamente estamos en días muy difíciles, ¿no? Hace poco nomás también desde el legislativo surgieron opiniones que sí iban en contra del ofrecimiento de campaña de algunos en el tema de los gastos operativos, ¿no? Puntualmente recuerdo el caso de Cecilia García de Podemos, que en campaña decía, ¿no?, que no había necesidad de cobrar gastos de instalación, perdón, no los operativos, los gastos de instalación para los congresistas de Lima, pero que ahora ella cambió de opinión. Entonces, de alguna manera, el fragmento de su alocución de ayer perfectamente podía inscribirse un poco en esa línea, ¿no? Y traicionar los ofrecimientos de campaña, pero ahora que usted lo dice, no ha sido esa la intención. De ninguna manera ha sido la intención, ha sido todo lo contrario, porque yo creo que justamente la reacción que han habido en las redes sociales frente a mi declaración es entendible, porque en este momento efectivamente hay yo creo que hay mucho cuestionamiento a parlamentarios que en campaña ofrecen algo y luego se desdicen cuando toca justamente emitir un voto. Yo, por ejemplo, y eso yo lo puedo probar, estoy defendiendo esta posición de conservar la inmunidad porque me parece una institución que ha cumplido un rol importante. Esa no es un ofrecimiento populista ni que genera mucha adhesión. En todo caso es un ofrecimiento polémico. No sé si ahí Omar está de acuerdo o no conmigo, porque uno esperaría de parte de la izquierda, ¿no? Uno esperaría de parte de la izquierda que hagan esfuerzos por abolir recursos que durante años han servido más para blindar que para proteger. Y entonces ahora tenemos, no sé si es una posición de la bancada, no sé si es una posición de la bancada del Frente Amplio o es una posición individual, pero sí llama la atención que desde la izquierda más bien se abogue por mantener un recurso que podríamos enumerar decenas de casos
que lamentablemente han terminado beneficiando a congresistas que fueron malos congresistas en su momento. Sí, mira, Renato, gracias por tu pregunta porque me permite precisar lo siguiente. Nosotros no estamos a favor de que se conserve una institución como la inmunidad parlamentaria tal cual ha estado, que ha significado efectivamente, como tú lo has expuesto, la impunidad, y para que detrás de esa figura se blinden a una serie de delincuentes tipo Mamani, tipo Benicio Ríos, etcétera, ¿no? Nosotros estamos en contra de ese tipo de blindaje y por eso yo misma y mi partido presentamos una propuesta que la venía sosteniendo antes de la disolución del Congreso, durante la campaña y ahora mismo, de que nosotros nos parecía que hay que hacerle un cambio radical para que eso no suceda, para que no siga siendo utilizada como un mecanismo de impunidad. Entonces ahí está la diferencia. No queremos que se conserve tal cual, y esa es la apuesta de la izquierda. A nosotros nos interesa perseguir a todo corrupto que se enquiste dentro del poder legislativo para protegerse de sus delitos, pero también nosotros queremos cuidar la labor del Parlamento cuando se hace labor de fiscalización de manera adecuada y que los persiguen. ¿Cuál es el riesgo desde su punto de vista, desde el punto de vista que defiende en este momento el Frente Amplio, de que se elimine de manera, digamos, radical y sin medias tintas esta institución, ¿no?, que por muchos años ha estado, digamos, en la democracia peruana como la inmunidad parlamentaria? ¿Cuáles son los riesgos desde su punto de vista? Miren, yo lo expliqué incluso con ejemplos muy claros. Cuando se investigaba el caso de los narcoindultos y el congresista Sergio Tejada presidía esta comisión, el grupo parlamentario aprista le impuso hasta 4 denuncias penales, no por delitos de función, sino por delitos comunes. Lo acusó hasta de asociación ilícita para delinquir. Y justo él tuiteaba ahora y él recordaba esos momentos y decía, yo no hubiese podido seguir con mi trabajo si no hubiese tenido la inmunidad parlamentaria. Lo mismo pasó con la red Orellana, lo mismo ha pasado con otros casos como los peajes de Cuy, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en eliminar una figura de inmunidad que sirva para impunidad, pero creo que sí hay que reformarla y tratar de conservarla porque creo que históricamente sí ha jugado un rol, ¿no? ¿Y cuál sería el espíritu de esa reforma? Es decir, ¿quién debería ocuparse de decidir si a un congresista se le levanta o no la inmunidad? Porque, digamos, parte del perjuicio de este recurso es que el propio Congreso decidía si los congresistas debían ser o no blindados o no. Se ha hablado de la Corte Suprema, se ha hablado de la Junta Nacional de Justicia. Para usted, congresista, ¿cuál debería ser la entidad encargada de levantar la inmunidad? Nosotros sosteníamos que en nuestro proyecto sostenemos que tiene que formarse una comisión de levantamiento de inmunidad dentro del Congreso, que sea una comisión mixta, no como ha sucedido comisiones que realmente están llenas de grupos justamente parlamentarios con mayoría, que son los que blindan. Eso en primer lugar. Lo segundo era que un gran problema que hemos identificado de todos los blindajes que han sucedido estos últimos años es que llegaba el pedido de levantamiento de inmunidad y lo dejaban pasar el tiempo que quiera porque la ley no establecía que el Congreso tiene un límite para resolver. Entonces nosotros proponíamos 30 días para resolver y la aplicación del silencio positivo. Es decir, si no respondes, será por levantada la inmunidad parlamentaria. Y luego nosotros estábamos proponiendo, por ejemplo, que en esta figura de inmunidad de arresto, es decir, si ya el Poder Judicial ha decidido de que, por ejemplo, da una medida de detención, ahí no tenemos nada que discutir el Congreso, ahí es una cuestión de mero trámite. Pero ¿no le parece que debería ser una institución externa al Congreso la que tenga el voto final? Hemos discutido muchísimo ese tema justamente en la Comisión de Constitución y varios especialistas constitucionalistas nos decían lo siguiente: el primer problema de pasarlo a una institución diferente es, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Es que le restas independencia al Poder Legislativo y hay una cuestión bien interesante. La inmunidad no se pronuncia sobre el fondo, es decir, si el congresista cometió o no el delito, porque eso le toca al Poder Judicial. Es una decisión
política solamente para revisar si no hay detrás un interés político para que se lleve adelante una denuncia de esta naturaleza. Entonces los constitucionalistas decían, el Poder Judicial no está habilitado para tomar una decisión política. Ese es el gran problema. Se propuso la Junta Nacional de Justicia, pero ahí había un problema porque la Junta Nacional de Justicia es la que nombra, ratifica jueces y fiscales y no puede tomar también una decisión de esta naturaleza. Entonces estábamos tamizando y nosotros no nos negábamos a seguir mirando una posición intermedia, pero nuestra posición que hemos mantenido siempre es, miremos la posibilidad de que se pueda mantener y hagamos modificaciones radicales para esto, ¿no? Perfecto, congresista, muchas gracias. Pero igual, Renato y congresista Vázquez, vamos a ver qué es lo que define el Pleno del Congreso. Hay que recordar que esto ha sido ya aprobado en la Comisión de Constitución y está listo el predictamen. Quizá ya en el debate en el Pleno llegue en algún punto medio. La congresista Mirta Vázquez. Gracias, congresista. Muchas gracias.